Saben que creo que en los próximos días vamos a entrar en una serie de temas que yo quisiera pedirle por favor que haga todo lo posible, independientemente de las responsabilidades que usted pueda tener, de estar con nosotros y de reunirnos. Sé que podemos recurrir y tomar mano de lo que son las transmisiones, poderlo ver, pero cuando nosotros nos reunimos en el auditorio sucede algo que no sucede cuando miramos una transmisión, excepto que la persona pueda estar imposibilitada por la distancia, por algo de salud o por alguna cuestión en particular. Y es que cuando nosotros estamos aquí, nuestra atención, al menos, es mucho más fiel que cuando estamos viendo en una transmisión. Hoy, por los tiempos que vivimos y por la operación de la distracción que opera en la mente, es muy difícil estar atentos estando solos en nuestra casa, es muy difícil. Siempre pasa algo alrededor, siempre ocurre algo alrededor que nos distrae. Y acá también, pero es un poco distinto porque el ambiente que nos rodea, lo que nosotros palpamos en un ambiente como este, no es igual que cuando estamos solos en nuestra casa. ¿Y por qué lo animo con esto? Porque primero quiero declararle tal vez la incompetencia que siento a la hora de hablar sobre el tema que quiero hablar, que es un poco sobre la justicia de Dios. Y hoy, viendo el mensaje con más profundidad, me di cuenta que era mejor cortar el mensaje, que era mejor partirlo a la mitad, que si yo compartía esa palabra entera hoy, por ahí iba a ser mucha información y que en la mayoría de nosotros esa información se iba no a perder porque creo que queda en el espíritu, tampoco porque mis palabras sean tan complicadas de entender o las palabras que comparto sean tan complicadas de entender, pero no quisiera desperdiciarlo, Entonces Dios me puso un sentir muy fuerte en mi espíritu y fue recordar lo que vinimos hablando. Miren, tal vez los chicos lo puedan poner en la pantalla. El año que comenzó mi participación, o sea, el 2024, mi colaboración con ustedes, a través de la predicación, tratamos temas como estos. Observe esto, enero. En enero hablamos sobre los procesos de Dios en silencio. Hablamos sobre en los procesos aún seguimos siendo fieles. Esto fue el mes de enero, ¿verdad? Hablamos sobre el anhelo ardiente de seguir siendo fieles a Dios. Y hablamos también, haciendo un resumen rápido, siempre habrá más de Dios aún en medio de las dificultades. Esto fue lo que hablamos en enero. Así comenzamos el año. Miren los títulos, que dentro de los títulos los temas se desarrollaron para mí de manera muy rica y pudiéramos haberlo desarrollado más. Pero la tradición de una reunión nos lleva a que nosotros podamos ir desarrollando los temas. Ahora yo quiero que juntos podamos ir al comienzo de año, terminando el mes de marzo, ir a comienzo de año para que ustedes vean cómo el Señor nos fue llevando. Enero, vamos a verlo otra vez. Los procesos de Dios en silencio, en los procesos aún seguimos siendo fieles, el anhelo ardiente de seguir siendo fieles a Dios, siempre habrá más de Dios aún en medio de las dificultades. En febrero hablamos estos temas, reconociendo su voz entre todas las voces, el peligro de perder de vista al Señor, 3 asuntos espirituales para no perder de vista al Señor, el tipo de persona que Dios quiere dar a conocer. Esto el Señor nos habló en febrero, en correlación con lo que nos habló en enero. En marzo, el Señor cuando comenzó el mes, nos comenzó hablando sobre sacrificio en amor, la necesidad de verlo claramente. Cuando vemos a Cristo deseamos permanecer en comunión. Quien logra verlo no menospreciará nada. Verlo es verlo todo desde Él y como Él. Por supuesto que estoy hablando de mis participaciones. Después hubo otras personas, Pedro, la pastora Yara, que estuvieron predicando y demás. Pero mis participaciones, yo busqué colaborar, orando al Señor, colaborar con esto. Si usted lee los títulos, me parece muy importante ver lo que Dios nos estuvo hablando en el primer trimestre del año. ¿Y por qué me parece importante? Me parece importante porque en estos 3 meses, básicamente haciendo un resumen rápido, Dios nos habló de permanecer fieles en las dificultades porque Él es fiel. Así que todos nosotros seguramente pasamos y estamos pasando dificultades, ¿verdad? No solamente desde enero, algunos
en enero se le profundizó, otros vienen con dificultades, pero al menos desde enero, aunque ustedes y yo ya lo sabíamos, al menos desde enero el Señor, cuando comenzó el año, nos dijo, enfóquense, no pierdan la vida espiritual, porque yo soy fiel. O sea que lo habló cuando comenzó, tal vez antes de que comience esta situación que estás viviendo hoy, sumada a las que vivías antes. Pero si este año se sumaron algunos conflictos espirituales más a tu vida espiritual, el Señor a comienzo de año dijo, no pierdas tu fidelidad, porque Él es fiel. Nos habló sobre no perder su voz, siendo Cristo el centro de nuestra atención, y básicamente, resumiendo lo que fue el mes de febrero, nos condujo todo este mes que vivimos a desarrollar una madurez espiritual para poder verlo claramente, siendo Cristo la única persona que debemos ver para crecer en Él y Él en nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que noto con esto y por qué Dios de alguna manera me llevó a ver detenidamente los 3 meses de mensaje? Porque no falta palabra. Porque no falta palabra, ni falta Dios hablándonos a nosotros, sino que tal vez lo que nos falta y lo que podríamos considerar juntos es que nos falta prestar atención a la palabra. Cuando usted mira los 3 meses, usted puede darse cuenta de esto, que no congrega en la mejor iglesia, que no congrega en una iglesia que compite con ninguna iglesia, que no congrega en una iglesia que tiene el deseo de ser mejor que ninguna otra iglesia, porque ese no es el propósito y el objetivo, pero al menos con todas las debilidades y deficiencias que tiene esta iglesia, usted congrega en una iglesia que la palabra tiene una secuencia. Dios te habla y te dice, yo soy fiel. No hay razón para ser infiel. Dios te habla y te dice, lo único que tenés que cuidar es mi voz. No descuides mi voz. Porque si descuidas mi voz, como di mi ejemplo personal, lo que va a pasar es que te vas a encontrar escuchando muchas voces. Y todas esas voces están preparadas fuera y dentro del ámbito de la iglesia para apagar tu fe. Dios nos habló en 3 meses y nos dijo, no tenemos otra cosa que ver. Lo único que tenemos que ver es a Él. A pesar de ver cómo salimos adelante, a pesar de ver cómo recuperamos la familia, a pesar de ver cómo logramos ciertas cosas, no tengo otra cosa que ver. Es decir, es un llamado de Dios diciéndome a mí, no pierdas el tiempo viendo todo lo que te rodea porque vas a morir espiritualmente. Déjame que yo sea Dios, mírame a mí, déjame que yo crezca en tu vida. Hace que todos los que te escuchen crezcan y seguí adelante. En 3 meses el Señor, solamente en 3 meses el Señor nos dio una palabra para que hoy cada uno de nosotros nos podamos sostener. Dios nos dio una palabra para que cada uno de nosotros podamos decir, yo tengo una palabra para poder seguir adelante. No sé cómo vendrá la respuesta, dentro de qué envase vendrá la respuesta, si una persona me traerá la respuesta, si la respuesta vendrá por alguien que conozco, por alguien que no conozco, si la respuesta vendrá en una reunión, en una oración. No sé dentro de qué envase vendrá la respuesta, pero yo sé que la respuesta viene de Dios. O sea, Dios nos estuvo hablando todo este tiempo, pero también nos estuvo hablando todo lo que nos rodea. Y la decisión de la inclinación de nuestro oído nos pertenece a nosotros, no a Dios. Nos pertenece a nosotros cuando nosotros nos sentamos, los más grandes, los más jóvenes. No quiero con esto subestimar a nadie por edad, pero es muy común que los más grandes nos sentemos a ver noticias. Nosotros decidimos dónde inclinar, si oír las noticias o atesorar las noticias. Nosotros decidimos hacia dónde queremos inclinar el oído, sobre el hermano que está frustrado, que no ve futuro, que está enojado con la iglesia, que está enojado con la familia, que está enojado con el hermano, que está enojado con el pastor, tal vez con justa razón, pero que tiene su corazón marcado por la amargura. ¿O decidimos inclinar el oído hacia la voz de Dios que nos habla para liberarnos de todas las presiones, de todas las frustraciones y toda la desesperanza que hay a nuestro alrededor? Dios nos estuvo hablando y cada predicación se convirtió en una pequeña, o se convierte, la intención es que se convierta en una pequeña semilla que debe producir el desarrollo de la vida de Dios. ¿Para qué? Para provocar un mayor compromiso en nosotros con Dios.
Cosas que los pastores no podemos lograr. Cosas que Dios no le dio la autoridad a un pastor de llevar a la gente a que se comprometa con Dios por imposición, por obligación. Y a veces la imposición no está determinada en que un pastor te diga, te obligo porque sino en el mensaje subliminal de sus palabras, poniendo temor en la gente. Entonces la gente no es fiel porque lo vio a Dios, es fiel por temor. Cosa que dura un tiempo. Estado interno que dura un tiempo, porque ¿cuántos de nosotros podemos permanecer fieles a Dios, sirviendo a Dios, si yo no lo veo a Él? Tengo que verlo para encontrar la razón por el cual tengo que seguir adelante. Ahora, cada predicación es una semilla de la vida de Dios que entra en el Espíritu. Yo le voy a dar un mecanismo que utilizo para poder estar un poquito más tranquilo cuando estoy expuesto a predicadores que tienen mucho más sabiduría que yo para predicar y tienen mucho más palabras exactas, mayor entendimiento. No sé cómo pudiera. Hay un momento que yo ya no los puedo escuchar, no que no los quiero escuchar, ya no los puedo seguir, porque es tanto lo que dan de Dios, es tanto lo que hablan de Dios, es tanta la vida que imparten de Dios, que entonces yo me doy cuenta que hay momentos que estoy sentado combatiendo entre poder registrar todo, anotar todo, no olvidarme de esto, de lo otro, y hasta que llega un punto que me doy cuenta que estoy atesorando eso en mi razón. Entonces mi oración es esta, y si quiero se la comparto. Señor, todo lo que estoy escuchando, yo voy a prestar atención, no me voy a distraer, pero me voy a relajar para que, y quiero pedirte que todas las palabras las grabes en mi espíritu como una semilla que en algún momento van a aparecer. Porque hay palabras que no son para ahora. Hay palabras que son para julio, que no es Iglesias, ¿no? Sería julio, el mes. Hay palabras que no son para ahora. Hay palabras que son para diciembre. Hay palabras que son semillas guardadas para marzo del año que viene. Y hay palabras que son guardadas para hoy, que están dadas hoy, que tienen un efecto, reproductor y fructífero ahora. Entonces nosotros tenemos que lograr discernir si lo que Dios me está hablando es hoy, es una semilla que debo guardar como algo que me va a sostener con el tiempo, es una palabra que es para mí pero también para otro. Hermano, lo más importante, hay como una especie de acople. Lo más importante que Dios tiene es su palabra a través de su Hijo. Dios te habló. Antes de que vivas lo que estás viviendo, Dios te habló. Yo estoy seguro que Dios te habló. Dios me habló. Yo no soy inocente. Dios, cuando miro si tuviera que borrar todos los años anteriores y solamente empezar del 2024, donde la mayoría de nosotros decimos, bueno, este año le vamos a poner las pilas. Bueno, Dios dijo, ok, como vos te vas a poner las pilas este año, yo también te voy a dar palabras, al menos si congregás en esta congregación, yo te voy a dar palabras para que tus pilas se carguen de energía. Y nos empezó a recargar y a poner palabra, que es lo que crea vida en nosotros. Cuando Dios habla, crea vida en el corazón de la gente. Niña, a ti te digo, levántate, no estás muerta, estás dormida. ¿Ves? Él crea vida. Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Él cuando habla, crea vida. Por eso las predicaciones que vienen de Dios no pueden ser ni legalistas ni religiosas, aunque las palabras parezcan duras, porque nos confrontan. Eso no significa que nos hieran, y si nos hieren van a herir la parte que Dios quiere arrancar para extirparla de tu interior. Y una vez que termine esa palabra que te están enseñando, Dios te va a sanar, porque Dios no crea rencores en nadie.
nadie. Dios no crea heridas en nadie. Dios, cuando abre una herida, la cierra. Cuando Dios lastima con sus palabras en ese punto que tiene que lastimarte para que nos despertemos espiritualmente, Él rápidamente cierra esa herida. Y si Dios deja tu mente escandalizada por una palabra que escuchás, que no es un ataque personal, sino que te das cuenta que es Dios hablándote y tu mente pasa una semana entera escandalizada, bendito escándalo en la mente, porque eso quiere decir que Dios está poniendo todo en orden. Si lo va a aplaudir, hágalo de verdad. Usted no tiene que ser agradecidos. No tiene que ser agradecido, y yo tampoco, por tener una predicación que me hable de Dios. Yo tengo que ser agradecido porque tengo una palabra que me da vida. ¿Y cómo veo esa vida? En la manifestación de todo lo que hago, de todo lo que hablo, de todo lo que creo. Esa palabra que da vida, ¿sabe qué genera en nosotros? Que empieza a sacar el fastidio, el enojo, que empieza a sacar las reacciones violentas, empieza a sacar los prejuicios de la mente. O sea, hay predicaciones por todos lados, pero todas las predicaciones nos dejan en el mismo, no todas, muchas de ellas nos dejan en el mismo lugar. Hay muchas predicaciones que nos informan de cosas que tienen que ver con Dios, pero no lo podemos ver a Dios. Hay palabras que nos dejan una información de cosas, pero no nos permiten a nosotros disfrutar de la vida de la iglesia. Entonces encontramos a través de los años, solo un poquito más, Pablito, te estoy volviendo loco, pero encontramos a través de los años que personas que se van apagando en el ámbito de la iglesia cuando nunca debería ser. Usted, si pudiera pagar o pudiera pagarse su amor si usted y yo vemos a Dios, imposible. Recuerden la última predicación que compartí, hablé sobre que cuando una persona cuando Juan en el libro de Apocalipsis vio al Señor, cuando vio al Cristo glorificado, al Cristo resucitado con todo su poder, cayó postrado y no se podía levantar. Que una persona que lo logra ver nunca, jamás perderá su primer amor. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces me pasó a mí? Porque yo vi la religión, yo aprendí las costumbres, yo me familiaricé con el servicio de la iglesia, yo me familiaricé con los hermanos, me familiaricé con el pastor, me familiaricé con la reunión y dejé de prestar atención a la palabra que da vida. Y ya las mesas donde nos sentamos con los colaboradores o con personas de la fe, ya no hablamos de Dios. Hablamos de los problemas, hablamos de las debilidades, hablamos del color que vamos a pintar una pared, hablamos del dinero que nos falta para tal cosa, hablamos de las dificultades de tu familia, pero no hablamos de Dios. Usamos a Dios para que Él nos responda, no hablamos de Dios. Y cuando hay dos personas que hablan de Dios, se edifican. Cuando hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, donde su nombre es la razón de esa reunión, Él está en medio. Y cuando Él está en medio, ¿qué es lo que sucede? Él nos recuerda las palabras, nos recuerda sus palabras, nos fortalece la fe, nos da fuerza en el espíritu, descomprime la mente, restaura y sana el alma, enciende otra vez la llama de la pasión por el Espíritu Santo para seguir adelante siendo guiado por Él. Me lleva a tener una vida de comunión, me hace disfrutar de la vida de la iglesia. Quiero escuchar una predicación, quiero leer, quiero aprender, quiero más, quiero conocer, quiero esto. No importa la lluvia, no importa el frío, no importa el calor, no importa el dengue, no importa el COVID, no importa la enfermedad del nombre que tenga. No hay nadie que puede pararme a mí, no hay nadie que puede detenerme a mí, porque lo he visto y la vida de Él está operando en mi interior y no me interesa otra cosa. En el pasado me equivoqué, pero ahora que lo estoy viendo a Él, solo me interesa conocerlo y crecer en Él para disfrutar su vida. Pero hay cada vez más personas fastidiosas. Hay cada vez más personas, y déjenme hablar de los creyentes, hay cada vez más creyentes fastidiosos, fastidiados, enojados y muchas veces no saben por qué. Enojados con algo particular y no es lo suficientemente poderoso esa situación para estar enojado con todo el mundo, pero está frustrado internamente, está pasando situaciones internas que no la puede resolver. ¿Por qué? Por la falta de oración. No es por maldad. Es que descuidamos las palabras que Dios nos habla. Es más fácil una consejería,
Es más fácil acercarnos a alguien. Y por favor, ¿le puedo pedir algo? No se encierre, hágalo. Sí, ábrase con la gente correcta, ¿ok? Con la gente correcta. Hágalo, ábrase, cuente, pida oración, no se encierre, porque yo entiendo que, y nosotros somos un poco así también, que a veces no queremos abrir cosas porque no queremos molestar, pero si lo que consideras una molestia aumenta la muerte en tu interior, ya no es molestia, porque este asunto es un asunto de vida. Pero le pido un favor antes de la consejería. Valore lo que Dios le habló. La pregunta es ¿por qué? ¿Porque el pastor no quiere sentarse un tiempo a charlar conmigo? ¿Porque la pastora no quiere oír mi situación? ¿Porque al hermano le molesta escuchar mi problema para orar por mí? No. Le voy a mostrar algo que tal vez usted ya lo vio seguramente, pero si no lo vio le va a ayudar para no caer en el error que muchas veces nosotros caímos. Para poder agilizar el oído, para escuchar a Dios. No es porque le molesta al pastor. No es porque le molesta al hermano, por eso no me fue a ver a mi casa cuando tuvo un problema. No, es que cuando alguien, atravesando una situación, recuerda las palabras que Dios le habló, Dios tendrá palabra para él, esté donde esté. ¿Y por qué yo después de esa palabra voy a necesitar hablar con el pastor? Voy a necesitar hablar con un hermano, voy a necesitar hablar con alguien espiritual. ¿Por qué? Porque necesito la comunión. Porque no me voy a quedar solamente habiendo escuchado a Dios solo en mi casa, sino que escuchando a Dios, Él traerá consuelo y cuando hable con otra persona, Él me confirmará lo que Dios estuvo hablando en mi interior. Pero hermanos, si nosotros no prestamos atención, la semilla de la vida de Dios no crece en nosotros. Mire, yo no sé usted qué conocimiento tiene de la vida de la iglesia. Yo no tengo mucho más que usted, pero lo poco que tengo, déjeme decirle algo. Como nunca antes hoy se escucha la palabra padre espiritual. Hay padres espirituales por todos lados, pero hay cada vez más huérfanos. ¿Quiénes son los huérfanos? Los huérfanos espirituales son aquellas personas que no saben qué hacer con su vida espiritual porque no tienen identidad. Porque la característica principal de un huérfano es que no logró identificar su identidad porque no tiene un modelo a seguir. Entonces el huérfano crea su propio modelo. Y el espíritu de soledad trabaja en eso. El huérfano crea su propio modelo y estilo de vida. Se defiende por sí solo, se cuida por sí solo, trabaja por sí solo y entiende esto. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Pero cuando alguien crece con un modelo correcto, como por ejemplo una madre o un padre que le brinda un modelo correcto, para esa persona, para ese hijo, es mucho más fácil. Porque a pesar de no estar de acuerdo con los padres, al menos tiene un modelo de referencia para ciertas cosas. Entonces, ¿cómo podemos tener tantos padres espirituales hoy en la iglesia, pero tener tanta gente huérfana? El huérfano crece, en algunas oportunidades tiene éxito, logra cosas que nadie en su familia logró, pero es impresionante cómo está atado al rencor. Es impresionante cómo está atado al pasado, es impresionante cómo está atado al enojo, es impresionante el grito que tiene adentro de sentirse incomprendido porque no tuvo un modelo. Cuando usted y yo prestamos atención a la palabra, Dios comienza a ser Padre. Porque ¿qué es lo que nosotros le pudiéramos agradecer a nuestros padres si tuvimos una buena relación con ellos? Lo que nosotros le agradecemos fue los consejos que nos dieron. Por eso cuando pasan los años nosotros le terminamos diciendo lo mismo a nuestros hijos. No te juntes con esa gente, no te juntes con esos chicos. ¿Por qué? Porque una vez en la vida tus padres te lo dijeron, no te juntes con ellos. No me cae bien esa amiguita que tenés, no me cae bien ese amiguito que tenés. Y eso eran advertencias que cuando
quien nos modelaba, nos las daba, nosotros no las entendíamos. Pero ¿por qué las repetimos cuando somos grandes y somos padres? Porque sabemos que ese era un modelo de conducta que nos iba a preservar a nosotros. ¿Y qué iba a preservar a nosotros? La vida. ¿Qué era lo que nuestros padres naturales buscaban preservar? La vida, la educación de la familia, cómo estaban siendo criados. Porque los padres, ¿qué estaban haciendo con nosotros? Invirtiendo su vida en nosotros. Yo pienso que aunque veas lugares llenos de personas gritando y escuches declaraciones pomposas, impresionantes de lo que Dios va a hacer, Dios no lo hace en huérfanos. Porque si Dios hace algo grande con un huérfano, esa persona terminará dañando a miles después. Lo primero que Dios hace es recordarle sus palabras. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando Él se estaba por ir? No los dejaré solos. Les enviaré el Espíritu Santo, que les hará recordar toda la verdad que les he hablado. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo y la preocupación de Jesús en este caso? Si pudiéramos ponerle el título preocupación, que ellos no se olviden las palabras que Dios les había dado, porque Dios los iba a preservar a ellos por medio de lo que habían oído. Por eso, una frase que vengo repitiendo en las reuniones anteriores: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y lo que los apóstoles vieron y lo que los apóstoles lo oyeron, lo sostuvieron en medio de la presión. ¿Qué nos dice a nosotros? Que esto que hemos oído y que hemos visto de parte del Señor no nos va a sostener. Hermanos, tranquilo. Todo lo que viene será bueno para nosotros. Pero no es la promesa de alguien que dice: sí, agarrá esa palabra, toma esa palabra, arrebatá esa palabra. Por favor, arranque de su vocabulario la palabra arrebatar. Usted no tiene que arrebatar nada. Usted no tiene que atrapar nada. Usted no tiene que violentar nada, porque toda la victoria se la dio Cristo en la cruz. Y en el libro de Efesios dice lo siguiente: que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no tengo nada que arrebatar, tengo que crecer, tengo que aprender, tengo que oírlo, tengo que verlo, hermano. Y todo lo demás, lo que nosotros llamamos arrebato, lo que nosotros llamamos tomar, arrebatar bendiciones, agarrar de acá y agarrar de allá, no es otra cosa para Dios que la añadidura de alguien que busca el reino de Dios y su justicia. No es otra cosa que lo que está en tu interior, que se va a naturalizar. Pero claro, ese mensaje de que lo vas a lograr porque el Señor te quiere bendecir, parece un mensaje fuerte, pero está creando parece un mensaje próspero, pero está creando un sentido de orfandad, está creando un sentido de necesidad en tu interior. Ese mensaje que parece, yo no digo que lo predican intencionalmente, tal vez hasta donde le da el entendimiento. Pero ese mensaje que te predica y te dice: y ahora vas a ver cómo Dios te va a abrir los cielos. No. Yo vivo bajo los cielos abiertos porque vivo en Cristo. No tiene un entusiasmo, hermano, como para enterrar a alguien. Yo vivo bajo los cielos abiertos. No necesito que Dios me abra los cielos. No creo que los cielos están cerrados. No lo quiero cantar más. No, los cielos no se me van a abrir. Los cielos los tengo abiertos porque vivo en Él. Pero a usted no le falta plata para pagar algo. Claro que me falta plata. A mí me faltan muchas cosas, pero no soy un necesitado. Porque las cosas que me faltan no me cierran los cielos, no me apagan la fe. Porque tengo el tesoro más grande que una persona puede tener, que es la vida del Señor. No, claro, pero con eso no pagamos la luz. Hermano, con eso no pagamos la luz. Con eso somos luz. Y es cierto que si viene la empresa de energía eléctrica y me corta la luz, yo no voy a levantar el dedo y voy a iluminar mi casa. Pero qué bueno es ser la luz de una generación. Si hay alguien que se convierte en la luz de una generación, nunca faltará nada en tu casa. ¿Saben cuándo las cosas empiezan a faltar? Cuando todo se trata de mí y no de Él. Pero cuando todo lo que soy, de a poco, empieza a ser rendido a Él, Dios dice: le falta para la luz, que vayan a proveerle para la luz. Dios dice: le faltan vacaciones,
que vayan a proveerle vacaciones. Dios dice, le falta el dinero para pagar el remis para llegar a la congregación, que le paguen el remis. Dios dice, está pasando una enfermedad, ¿la va a cruzar? O vayan a llevarle el milagro a los ángeles, vayan a proveerle el milagro, ángeles vestidos de carne, hermanos, personas, hermanas, gente que van y oran y tienen una palabra de parte del Señor y de golpe esa palabra te sana porque esa palabra te unge, no es aceite en tu cabeza, la palabra te unge, esa palabra de vida te consagra y entonces la enfermedad no soporta y te sana. O bien esa palabra que da ánimo y aliento en medio de la tribulación y usted pasa por la tribulación pero la soporta porque hubo una persona revestida, un ángel revestido de persona que te alimentó con una palabra y que te dio la fuerza para sostenerte. Fue difícil, pero lo lograste. Hermano, no hay manera de que nosotros hablemos de derrota porque estamos en Él. No hay manera, me recibe esta palabra, por favor. Vamos, muchachos. No hay manera que nosotros vivamos en derrota. Nosotros las derrotas que vivimos son la administración de nuestra vida personal. Porque administramos sin Dios, porque decidimos sin Dios, porque primero decidimos en el corazón. Y cuando una persona decide en el corazón, por más que no tome la decisión física, cuando una persona decide en el corazón, ya lo decidió. Por eso cuando venga algo a tu vida, recuerda las palabras. Vienen reuniones que van a ser muy fuertes, hermosas, no se las pierda. Vienen predicaciones, soy capaz de cortar la transmisión, solo no lo hago por los hermanos que realmente necesitan escuchar esto. Pero vienen predicaciones que nos van a atravesar al medio y que nos van a volver a poner, y me gustaría que se entusiasme un poquito, por favor, yo no sé si que usted está aburrido con lo que le estoy hablando, que nos van a poner otra vez en el escenario donde debíamos estar, para hacer lo que hay que hacer. Y los dolores de tu cuerpo no te van a detener. Y los problemas financieros no te van a detener. Y los problemas emocionales no te van a detener. ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en la posición que Dios estableció desde la eternidad en la que debemos estar, hermano, nada nos va a detener. ¿Le puedo pedir un favor? Sepárese emocionalmente y espiritualmente de los amargados. Sepárese emocionalmente y espiritualmente de todos aquellos que hablan de forma negativa diciendo que son creyentes. No los dejes de amar. No los rechaces. No dejes de hablarle. Sepárese en el espíritu para que Dios lo limpie, para que Dios le hable, para que Dios le ponga las cosas en claro. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a la amargura. Dios nos llamó al gozo. Dios nos llamó a su eternidad. Dios nos llamó a la victoria de Él. ¿Lo puede entender conmigo? No te separes de la gente. Sepárate en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, en tus emociones. No te separes de la gente. El que te lastimó, seguí saludándolo. El que te hirió, seguí orando por él. Dios no quiere que te separes de la gente. Lo que Dios quiere es que que te separes internamente, que no lo endioses o lo idolatres más, porque Dios tiene cosas para hablarte. Que yo me junte con un pecador, siendo yo también pecador, pero él teniendo un pecado mayor al mío, no me hace más a mí pecador. ¿Saben por qué? Porque yo decidí no contaminarme con su pecado. Pero yo estoy completamente convencido que la luz que hay en mí lo va a atrapar a él. Esa es la convicción de los hijos de Dios. No me está escuchando usted, ¿no? Esa es la convicción de los hijos de Dios. Nadie te puede arrastrar al pecado si tu interior vive cautivado por su amor. Nadie. Por eso, déjenme decirles esto que el Señor me mostró. ¿Vamos bien o están aburridos? Gracias. De Él viene la respuesta. Yo lo sé, pastor. No. Vamos a verlo otra vez. De Él viene la respuesta. De Él viene la respuesta, pero su respuesta, oiga, es justa. No es tu respuesta, no es mi respuesta, no es la respuesta de nuestro deseo. A veces la respuesta a nuestro deseo se junta o se une con la respuesta justa de Dios. Dios responde en justicia. Dios no responde por culpa. Dios no siente culpa. Dios no responde por tu estado presente. Estoy viviendo el peor momento de mi vida.
Dios no responde porque vivís el peor momento de tu vida. ¿Sabes por qué no lo responde? Porque Él conoce tu mañana. Y ahí es donde usted decía, qué bueno, ¿no? Él no responde porque si esas son las cosas que a veces hacemos nosotros. Yo no digo que usted no la haga, pero que hacemos, Señor, yo hoy voy a la reunión. Si no me hablas hoy, me mato. No, Dios no te está hablando hoy porque sabe, porque tiene miedo a que te quites la vida mañana. Porque Dios sabe que mañana estarás vivito y coleando. Porque te vas a tirar a la vía del tren y va a haber paro de tren. Y Dios dice, ok, lo vamos a controlar de esta manera. Porque te vas a tirar de la terraza y justo se larga a llover y no vas a poder. O sea, Dios no puede responderte por temor. Dios responde por propósito y justicia. No, hermano, vamos, póngase las pilas en esta noche. Dios responde por propósito y por justicia, no responde por temor. Señor, por favor, por favor. ¿Recuerda las palabras de Marta? Marta diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, esto no le hubiera pasado a mi hermano Lázaro. Mi hermano no hubiera muerto. Tranquila, ¿qué te dije? ¿Recuerda la Biblia? ¿Qué fue lo que te dije? Más fuerte. Más fuerte. ¿De quién? Eso. Si crees, verás la gloria de Dios. Y todos decimos, wow. No, todos decimos, te hablé antes. Pero las presiones te hicieron olvidar lo último que una persona tiene que olvidar, lo que Él habla. Si crees, verás la gloria de Dios. Y de hecho, aunque no creyó, la vio. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque a pesar de tener a Lázaro muerto 4 días, no puede haber preocupación en Jesús. Cuando Jesús llega a ver a Lázaro y dice la Biblia que Él lloró, no lloró. ¿Cómo puede Él llorar porque Lázaro estaba muerto? Imposible. No lloró porque Lázaro estaba muerto, lloró por la incredulidad de ellos que no creían. Hay algo mucho más fuerte que el problema personal que nos toca vivir, que es la incredulidad que opera en nuestro corazón. Por favor, guarda estas palabras en tu interior. Dios no te responde por tu sufrimiento. Dios te responde por propósito y justicia. Dios no te responde por tu sufrimiento. Mire, nosotros no merecíamos la salvación. ¿Y cuál fue la respuesta a nosotros para poder ser salvos? La vida de su Hijo. No lo preguntó, no lo consultó, lo dio. No esperó que estés bien, no esperó que estés mal. Él dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, ¿cómo le responde al mundo? Escuchen, ¿cómo le responde al mundo? Cuando el mundo estaba metido en la profundidad del pecado, cuando ya ni siquiera las ofrendas de los sacerdotes en el Antiguo Testamento le valían algo a Dios porque todo el mundo estaba corrupto. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio una promesa a Noé y le dijo estas palabras: nunca más volveré a hacer lo que hice. Entonces, ¿qué hizo Dios? No volvió a inundar el mundo. ¿Sabe por qué Dios no volvió a inundar el mundo? Porque inundar el mundo no podía arrancar algo. ¿Por qué Dios inundó el mundo y mató a toda una generación perversa, excepto a Noé y a la familia de Noé? ¿Por qué Dios inundó el mundo? Porque mató a gente que durante 100 años tuvo el testimonio de que Dios es real, pero no lo creyó. ¿Pero qué pasó cuando Noé baja del arca? Vuelve a pecar o peca. Y no para condenar a Noé, sino para entender algo. Aunque el hombre crea que el problema se erradica haciendo tal o cual cosa, yo les quiero demostrar al mundo que aunque yo quite una generación perversa de la tierra, la perversidad está en la naturaleza del ser humano, no en un grupo de gente. Entonces Dios, como dio la promesa de que nunca más iba a hacer lo que hizo, ¿qué decisión tomó? Hacer silencio durante 400 años, si no me equivoco el tiempo. Hizo silencio. Los profetas no lo escuchaban, los sacerdotes no lo escuchaban, la gente adoraba y no recibía respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cómo habló Dios al mundo? Con su Hijo. ¿Me recibe esto? Lo que voy a decir ahora le va a servir. Así que si usted quiere levantar su mano un poquitito al menos, como para ponerle onda y yo me sienta que usted está recibiendo algo.
no esperes castigo a tu pecado, porque Dios dejó asentado en la historia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Y Él te dio a Cristo. De esto que nosotros estamos pasando, no nos vamos a encontrar con un golpe, nos vamos a encontrar con su amor. La inmensidad de tu pecado quedará pequeña frente a la inmensidad eterna de quién es Él. Entonces usted tiene que recobrar fuerza en esta noche. Y tiene que recobrar la esperanza de saber que esta frase que le voy a repetir, que se la dije en varias oportunidades, es clave para tu vida. Y por eso la repito. No responde Dios por necesidad, responde por propósito y justicia. Todo lo que está dentro de la justicia de Dios tiene respuesta, aunque sea dentro de 20 años. Todo lo que está dentro de la justicia de Dios tiene respuesta, a pesar de que hoy estés pasando por un valle de sombra y de muerte. Lucas capítulo 18, lo veo como que está como cansado. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también les refirió Jesús, esta palabra la vamos a dividir con el miércoles, nos vamos a quedar con la primera parte. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre. ¿Cuándo? Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, ¿podemos decir algo que me ministre más tranquilito, por favor? Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque, mire la característica, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, es decir, era juez, pero no le importaba a Dios y tampoco le importaba a la gente, pero era juez. Fíjense, dicen, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, escuchen, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús ahí? Oíd. Presta atención a lo que te estoy hablando. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hey, Jesús nos está preguntando. ¿Vamos otra vez? Él dice, oíd lo que dijo el juez injusto. El juez injusto dijo, haré justicia. Sin embargo, él era injusto. Quiere decir que el injusto nunca puede hacer justicia. Entonces Jesús dijo esto. Oí, fíjate la respuesta, presta atención. ¿Por qué? Porque cuando prestes o prestemos atención, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Una de las preguntas más hermosas y consoladoras y esperanzadoras que encontramos en la Biblia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No dice hará milagros, dice hará justicia. No dice prosperará la finanza de mis hijos, dice justicia. Hay muchos que prosperan y no son justos. Hay muchos que recibieron milagros, pero no vivieron en la justicia de Dios. Hay muchos que prosperaron y comúnmente en el lenguaje de la iglesia se dice Dios los prosperó y ellos se olvidaron de Dios. No es que se olvidaron de Dios, es que no entendieron que Dios da por justicia. ¿Y qué significa que Dios dé por justicia? Que cuando de golpe estás enfermo en una pierna, présteme atención por favor, y Dios hace un milagro en esa pierna, aparte de celebrarlo y aparte de festejarlo, tenés que volver a tu casa y decir, Señor, ¿cuál es la justicia detrás de este milagro? ¿Qué es justo para ti? Oiga,
porque el yo quiero no es justo. Claro que si estoy enfermo, la enfermedad que está pasando María, estamos orando por ella, peleando por ella. Pero peleamos desde la victoria, no tenemos ninguna batalla que ganar, ya la ganamos. Ahora, tengo que apelar a la justicia. No para orar en dolor y decir, Señor, no es justo que yo me sane con todo lo que hice. No, eso es justicia propia. Cuando Dios te prospere y te lleve por el camino que siempre quisiste ir, en el que con tanto esfuerzo pensaste que nunca lo iba a lograr y lo lograste, es justo que le preguntes a Dios, ¿por qué Dios te permitió llegar a eso? Es justo. Porque Dios no sana a alguien solo por sanarlo. Por eso la expresión de Jesús es extraordinaria. ¿Acaso Dios no hará justicia con los que claman a Él? No con todos. Con los que claman a Él día y noche. Y hace la segunda pregunta que en esta noche nos tiene que liberar a todos, porque acá estamos todos en la misma condición. Todos estamos esperando algo de parte de Dios. Los que no, oren por nosotros, por favor, porque la verdad que... Pero nosotros todos estamos esperando más claridad en algo, sabiduría para ciertas decisiones. Algo estamos esperando. Una provisión financiera para poder salir de alguna situación en particular. Algo estamos esperando, la restauración de la familia. Algo estamos esperando. Y esta pregunta te vuelve loco. Porque esta pregunta dice, oiga, ¿se tardará en responderle? ¡Hey! ¿Usted y yo qué decimos a esta pregunta? Él está preguntando, el Señor está preguntando, yo les digo, Dios no se tarda. Y la gente que dice, Dios no me responde. ¿Cuándo Dios me va a hablar? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué todo el mundo me hace a un lado? ¿Por qué nadie me presta atención? Hey, escuchen, por favor, escuchen. ¿Por qué nadie me presta atención? ¿Por qué Dios no me responde a tal o cual cosa? Hey, oiga, tranquilo, tranquila, tenga paz. Dice la Biblia, ¿se tardará Dios? Miren, si usted quiere puede responder que no, pero si usted lo ve por medio de las Escrituras, yo no puedo decir que Dios se tarda, solo puedo decir que yo no presté atención. Y cuando comienzo a prestar atención, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice después de esa pregunta, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Señor otra vez, hallará fe en la tierra. Solo quiero, para terminar, brindarle algunas cosas interesantes en esta palabra que creo que lo va a animar. Tocarlo al que tenés al lado y decirle, despertate, negrito, negrita, con mucho cariño, negrito, ¿no? Despertate, mi vida. Mirarlo de atrás y decirle, dale, cambia esa cara de enojado, de dormido. Decirle algo, por favor. Diga conmigo estas palabras. Voy a atesorar estas palabras. Diga conmigo esto, por favor. Voy a atesorar estas palabras. Lo que voy a meterme ahora lo voy a dividir con el miércoles, porque el miércoles quiero detenerme en la vida de la viuda. Pero hoy quiero mostrarles el primer aspecto de esta palabra. Escuchen, por favor. Quiero mostrarles el primer aspecto de esta palabra. Dice la Biblia, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Escuche esto, por favor. Esto puede representar claramente el sistema donde vivimos y del cual en otro tiempo fuimos nosotros colaboradores a causa de nuestro pecado. Es decir, esto representa un sistema corrupto por la ausencia de Dios. Y quiero remarcarle esto, por favor, escuchen. Las Escrituras nos dicen que la justicia estaba en manos de un hombre que no temía a Dios, ni siquiera respetaba a los hombres. ¿Y qué es lo que me muestra a mí esta palabra? Dos cosas. Primero, nada es justo y contiene amor si no está rendido a su voluntad y gobernado por Él. No es que yo no le creo a un político porque el político es mentiroso.
o todos los políticos son mentirosos. Yo no le creo a un político ni a nadie que me quiera decir que voy a vivir bien si no es gobernado por Dios. Ni teme a Dios, ni respeta a Dios. Y segundo, y esto es lo que más me gusta, las Escrituras te marcan las reglas del juego. Las Escrituras te marcan las reglas del juego. Todas las reglas están puestas sobre la mesa. Es decir, todo lo que nos rodea, aparentemente lo que va a buscar es demostrarnos que tiene el control sobre nosotros. De lo cual, quiero hacer un acto profético y decir que a pesar de tener diferentes necesidades, no soy un necesitado y nada de este mundo va a controlar mi espíritu, porque mi espíritu es de Dios. Y por consecuencia, no acepto ningún control en mi mente de un sistema corrupto y pervertido. Yo no pongo la esperanza en los cambios económicos de una nación, porque dependo absolutamente de Dios. Y cuando algo de esta tierra no me alcanza para poder cumplir con mis responsabilidades personales, iré a lo más importante que puedo ir como persona, a Dios, a quebrarme mis rodillas y mi orgullo delante de Él y decir: Señor, solo tú eres mi esperanza en medio de todo lo que me rodea. Por favor, esta palabra tiene mucha autoridad y quiero que recibas esto. Las reglas del juego están planteadas. Hay cosas que generan impotencia. Mes de abril, por la gracia del Señor, viajar a Brasil, viajar a Londres, volver, viajar al interior del país, luego viajar a Guatemala, luego viajar a Venezuela. No es solo dinero, es la familia, es la iglesia. Otras personas utilizan el dinero para cosas que no son ni siquiera significativas. Y nosotros necesitamos el dinero para algo que va a darle vida a las personas y no lo tenemos. Y yo pudiera pararme y decir: Señor, ¿cómo puede ser que no tenga el dinero para poder tener la libertad? Para decir, comprar el pasaje para acá, comprar el pasaje para allá, comprar el pasaje para lo otro. Eso no es justicia. Porque ningún reclamo es justo delante de Dios. Cuando ese reclamo es en inmadurez. ¿Sabe qué es justo? Y espero que usted lo tome para usted personalmente. Cuando usted dice: Señor, no entiendo por qué no puedo. No entiendo por qué no me alcanza. No entiendo por qué tengo que pedir prestado. Para mí eso no es justo, pero creo que estás trabajando en mi corazón y estás formando el carácter de Cristo en mí y estás llevando mi vida a estar rendida a Él, porque antes el dolor, la injusticia y la frustración me llevaban al enojo, al grito y a la ira. Ahora me llevan a la oración, me llevan a congregar, me llevan a buscarlo, me llevan a depender. Y Señor, y aunque no me dé la cara porque tenga que pedir prestado para esto, no importa, pediré prestado, porque sé claramente que las reglas están establecidas. Este mundo no tiene control sobre mí. No, pero vos necesitas del mundo, no tiene control sobre mí. No se lo puedo explicar. Vamos, reciba esto, por favor. No tiene control sobre mí, no me dejo controlar. No, pero si vos no te pones la vacuna, no podés viajar a ninguna parte del mundo porque te piden la vacuna contra el COVID para viajar. Poneme la vacuna, ponémela, no me importa. No, porque esa es la marca de la bestia. Tranquilo, no hay ninguna bestia. El único bestia soy yo en este asunto. Poneme la vacuna. ¿Por qué? Porque voy a entrar a ese país vacunado con esa vacuna, porque esa vacuna se convertirá en nada en mi interior y no es ningún pacto con el infierno. Poneme la vacuna, ponémela, porque yo lo que quiero hacer, ¿qué es? Cruzar el mar, llegar a esa iglesia, llegar a esos hermanos y predicarle el evangelio. Eso no me rompe ningún pacto con Dios. Poneme esa vacuna, que lo más importante es lo que estoy viendo, no lo que el mundo me está proponiendo. Al final depende del sistema de este mundo. No. Al final
querés estudiar y no podés, porque te sale una fortuna estudiar y te cuesta un montón, y trabajás y no te alcanza y no podés. Que nada te controle la mente, que nada te controle la mente, porque quiero decirte algo: si ser médico será para la gloria de Dios y porque Dios te quiere utilizar como médico para sanar a enfermos a través de la medicina, que créame que le van a caer del cielo, le va a aparecer abajo de una piedra, lo va a encontrar abajo de un árbol, pero nada detiene el propósito de Dios en nuestras vidas. Volvamos a confiar en Él. Volvamos a confiar en Él. No estoy predicando esta palabra desde la abundancia de tener todo guardado, sino que estoy predicando esta palabra enfrentando el desafío de los próximos viajes, enfrentando el desafío de los próximos alquileres, enfrentando el desafío de la facultad de la universidad de mi hija, enfrentando el desafío del bienestar de mi familia, de como padre tratar de que tengan lo mejor, enfrentar el desafío de tener una congregación que pueda ser próspera, que pueda ser bendecida por Dios en todos los asuntos. No estoy parado acá predicando una palabrita para que usted dé una ofrenda. Que usted no la dé es un problema realmente suyo, porque usted no sabe lo que se pierde. Porque cuando nosotros entendemos lo que es justo, nos metemos en la justicia de Dios, y en la justicia de Dios está toda la provisión. Escuche esta frase, por favor. No sé si está cansado, pero escuche esta frase. Entender el contexto donde nos movemos, escuela, trabajo, mundo, sistema, no nos debe llevar a odiarlo. No. Nos debe llevar a comprender el motivo por el cual estamos puestos en Él. Es otro el desafío. Odiarlo es más fácil. Pero cuando usted es un José y dice, ¿por qué estoy en Egipto? Cuando usted es un Daniel y dice, ¿por qué estoy en Babilonia? Cuando usted es un Gedeón y dice, ¿por qué soy el más pobre de todo y ahora me llaman a ser un libertador? Cuando usted es un Moisés y dice, ¿por qué siendo criado en la familia del rey ahora termino siendo un pastor de ovejas que no tiene dónde caerse muerto? Cuando usted ve las escrituras y recuerda lo que Dios habla, Dios dice, no te enojes con tu alrededor, ni te frustres en todo lo que el mundo se frustra. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? No se preocupen por nada. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, no se preocupen por nada, más bien oren por todo. No se preocupen qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Él dice, porque no es una cuestión sino de gente necia, incrédula, que no cree. Pero ustedes no. Vuestro Padre, ay Dios, no, qué impresionante. Yo estoy contento con la palabra. Usted tiene una cara de irse, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe lo que tiene necesidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Justicia. Eso se llama justicia. No viene como quiero, cuando quiero y en el estuche que quiero, pero viene, porque es justicia de Dios. Y déjeme darle esta palabra y espero que la recibas en tu espíritu. Viene para tu vida, viene. La justicia de Dios está en tu interior y viene para tu vida. Hay un propósito eterno al estar en medio de tanta injusticia. Pero nosotros debemos primero, y voy a cerrar, ¿me da unos minutos más? ¿Sí o no? Porque tengo un montón. Hay un propósito eterno al estar en medio de tanta injusticia. Tócalo el que tenés al lado y decirle, cambia un poco el mal humor que estás teniendo todos los días. No, dígaselo porque un mal humor es tremendo. De acá lo percibo, son como rayos. Es más, usted le dice cambiar el mal humor y dice, yo no estoy nunca de mal humor. No, ha remanifestado. Oiga, porque la razón del mal humor que tenemos es la injusticia que nos rodea. Vaya a su casa y lea Habacuc. Cuando usted lee Habacuc es impresionante porque él es la respuesta a una reacción. Señor, ¿qué pasa con nosotros? Yo estoy diciendo en chascomunense, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta injusticia? Hasta que Dios le habla. Hasta que Dios le habla. Y cuando Dios le habla, Él dice, aunque en la higuera no florezca, y en las vides no haya fruto, y no haya animales en los campos, y todo salga para el churrete, con todo nos alegraremos en el Señor de nuestra salvación. ¿Lo ve conmigo?
¿Lo puede ver conmigo? O sea, Dios no se olvida. Dios es justo. Habacuc necesitaba conocerlo y saber que hay alegría en la casa. Eso es lo que representa Habacuc. La alegría vuelve a nuestra casa. Hey, salga a predicarle a personas. Háblele. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene mucho pan de vida para dar. No te encierres. Hay mucho pan de vida para dar. Predícale a otro de la manera que sea. Por un WhatsApp. Háblale a otro. Haz lo que tengas. Pero por favor, saca todo. Te dicen que cantes. Canta. Te dicen que ores. Orá. Vence la traba de pensar cómo lo vas a hacer. Déjalo a Dios. Porque cuando Dios crea una demanda, Él tiene la respuesta. Porque para Dios es justo que este sea tu tiempo y tu momento. No, yo pensé que usted iba a decir amén a eso. Ahora, me paro en dos cosas que voy a pasar rápido y es un pecado pasar rápido por acá, pero quiero que pasemos un tiempo de comunión abajo y quiero respetar esto. Porque los hermanos ya fueron a armar la mesa para que ustedes puedan disfrutar un poquito ahí. Para no estar tan así como estamos, tan agobiados de tanta presión, pasando por tanta necesidad que muchas veces nos roba la fe, yo tengo que entender el comportamiento que debo tener en momentos como estos. Oiga, nuestro comportamiento en tiempos como estos son claves. Si nuestro comportamiento no da la medida, el sistema de este mundo te va a comer. Pero hay un comportamiento que el diablo no puede tocar. Y mientras haya evidencia de ese comportamiento en nosotros, tranquilo, vas a pasar por valle de sombra y de muerte, pero el diablo no te va a poder tocar. Dice la palabra, y leámoslo juntos, por favor, en Mateo capítulo 10, versículo 16, una palabra que usted conoce demasiado. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas, ¿en qué? En medio de lobos. ¿Y qué dice después? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La pregunta es, ¿cómo podemos continuar? Déjeme entrar en el final, lo voy a apurar. ¿Cómo podemos continuar, seguir adelante a pesar de tanta injusticia que nos rodea? ¿Me deja decirle cómo? Porque Él nos envía. Lo importante no son ni las ovejas ni los lobos, es que Él nos está enviando. Cuando Él envió a los discípulos de 2 en 2, dijo, vayan, sanen los enfermos, liberen a los oprimidos, resuciten los muertos. Y ellos fueron. Por eso si usted miró la serie Los Elegidos o The Chosen, es hermoso cómo lo aborda esa serie, porque ellos salieron de 2 en 2 y ellos estaban preocupados y decían, nosotros vamos a hacer milagros. Es una serie, ¿verdad? Pero me parece muy apropiado cómo lo figuran, lo representan. Ellos no eran los apóstoles y los pastores de estos tiempos. Ellos dicen, pero nosotros, hasta que de golpe había una enfermedad y ellos oraban por el enfermo y se sanaban. Y eso es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque ninguna enfermedad, ninguna muerte puede detener el envío de Dios. Y Jesús dijo estas palabras, yo los envío. ¿A dónde? A este mundo que les ofrece todo. Yo los envío. ¿Por qué usted pudo seguir? Pensé que iba a estar un poquito más animado. ¿Se escucha bien mi voz por los parlantes? ¿Por qué usted pudo seguir? Porque no me queda otra, pastor. Ay, no seamos ridículos. Te quedan miles. Usted y yo pudimos seguir porque Él nos envió. No, pero si yo hice cualquier cosa, pastor. Y no es que hice. Estoy haciendo cualquier cosa. Como la reunión ahora de los sábados, más o menos me queda bárbaro que termine a las 10, porque tipo 10 y media me preparo, me pinto la ceja y salgo para el boliche. En cualquier momento me va a encontrar a mí también ahí. Predicando. Una broma. Aún así, el diablo no puede detenerte porque Él te envió.
¿Qué pasó con la mujer samaritana cuando le dio de beber? ¿Me está escuchando? Cuando le dio de beber a Jesús. Hablando con él, él le dijo, anda a buscar a tu marido, vamos a disfrutar juntos este momento y tomar una copita de agua fresca juntos. Y ella le respondió, no tengo marido, tengo una parejita. No le dijo, tengo una parejita, te la agrego yo para que usted me entienda. No tengo marido, tengo una pareja. Y él le respondió, bien dijiste, porque 5 tuviste. ¿Cuál fue la respuesta al pecado de esa mujer? Amor. ¿Por qué? Porque esa mujer luego iba a salir de ahí y le iba a predicar a todo el mundo. Porque es justo cuando Dios haga algo que le preguntes para qué. Es justo que cuando Dios hace algo le preguntes para qué. ¿Sabe lo que pasó con esa mujer? Esa mujer fue. Le predicó a todos los de Samaria y todos los de Samaria fueron corriendo a verlo a él. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Cuando fueron todos corriendo a verlo a él, le dijeron a ella, es mucho más de lo que nos hablaste. Qué impresionante que tengas tanto adentro y esté tan limitado al problema que estás viviendo hoy. Qué impresionante que tengas tanta eternidad en tu interior y te estés comportando y me esté comportando como un niño que pareciera que está desamparado por Dios. Hoy tu estómago va a tener hambre, pero créame lo que le voy a decir, mañana habrá abundancia en tu mesa. Hoy entrará por momentos la desesperación de saber cómo vas a hacer para los próximos años que están por delante, pero mañana Dios, sin que tus sentidos se den cuenta, te va a meter en el camino correcto y vas a empezar a caminar por un camino desconocido y la respuesta de Dios la encontrarás en el camino. Permanece fiel escuchando al Señor y no pongas en juego tu fe. Y no te apartes de la justicia y mantente puro y mantente santo en oración buscando al Señor, porque aunque todo el mundo y aún hermanos dentro de la iglesia te digan que no vale la pena, después de 25 años de creyente yo les digo esto, sí vale la pena, sí vale la pena. Dios es justo y me está demostrando hoy, en el 2024, dolores, la respuesta a dolores que pasé en el año 99 y 2000. 24 años atrás pasé por cosas muy injustas, pero Dios, que está en nuestro futuro, nos dice, tranquilo, yo soy el que tengo el control de todas las cosas. Oh, aleluya. Aleluya. Tenemos esperanza, hermanos. Sí, la cosa se va a poner difícil, pero voy a seguir. Porque este evangelio que estoy creyendo empezó por... Me lo predicó un hombre, pero ahora lo veo a él. Este evangelio que estoy creyendo empezó por una religión, pero ahora lo veo a él. Sí, empecé por un pastor que me decía un par de cosas y yo las creí. Pero yo volví a mi casa, oré, busqué, aprendí, leí, oré, busqué, aprendí, leí. Sí, empezó por un hombre. No, yo no creo en esos que hablan, porque la Biblia está escrita por los hombres, pero cuando encuentres a Dios, vas a dar cuenta que cada palabra aquí está inspirada para atrapar tu corazón y no soltarlo nunca más. Vuelve a enamorarte de Dios. Se lo digo a usted que tiene 20 años en el camino del Señor. Es justo que lo sirvas. No te lo está pidiendo. Usted tiene que entender esto. Una cosa es que Dios te pida que lo sirvas porque no lo conoces. Y otra cosa es que entiendas que en la justicia de Dios deberías estar sirviéndolo. Es justo que apagues tu teléfono en la reunión, que dejes de responder mensajes de WhatsApp y mirar las redes sociales, porque Él te está hablando y llamando tu atención. Porque ya no hay tiempo para seguir distrayéndonos. Porque es justo para Dios que lo vuelvas a oír.
Es que yo no puedo responder por las heridas que tengo. Hey, pase aquí adelante. Oramos por ustedes y terminemos esta historia de hace 30 años de una vez. Es que yo no puedo seguir, pastor, no lo puedo seguir. Sí podés seguir. Si podés seguir pecando, entonces sí podés seguir a Dios. Resolvamos esta historia de una vez. Porque tal vez esta herida que tenés hace 30 años es injusta para Dios. Dios tiene una respuesta para esa herida, pero no conocés su justicia. Y seguís atado o sigo atado al pasado. Hermanos, por más que yo grite, patalee y diga, estoy cansado de la iglesia, la pregunta que le hago al Señor es la siguiente. ¿Qué quiere Dios? Dios, ¿me querés atrás de esa plataforma predicándole a las personas, aunque me duela la muela, aunque perdí el pelo, aunque suba de peso, aunque llueva, aunque haga calor? Lo que me mueve no es ser pastor de una iglesia, lo que me mueve es la justicia de Dios. Vamos, entiéndalo conmigo, entiéndalo conmigo. Voy a dejar más de la mitad que tengo para hoy porque veo que el Espíritu Santo quiere que entendamos esto. Entiéndalo conmigo. Dejar todo para Dios no es no festejar Navidad, no es no festejar el cumpleaños de tu hija o de tu hijo. Es lo que pasa con nosotros, que aunque pueda haber tironeos porque no lo entendemos, escuche por favor, nosotros tenemos que empezar a orar, particularmente como matrimonio los dos. Usted en su casa, ¿qué es justo para ti, Señor? Por eso en las próximas reuniones, cuando hablemos de esto, va a ser muy fuerte, hermano. Ey. Si cada uno de nosotros hubiéramos estado en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando las viudas empezaron a quejar y a murmurar. Hablaba esto con los pastores de Luján en el día que nos encontramos. Ellos murmuraron, las viudas murmuraban. Pero la Biblia no identifica la murmuración de las viudas como algo demoníaco. Pero nosotros sabemos que la murmuración no es de Dios. ¿Y por qué la Biblia no identifica que la murmuración, esa que esas mujeres estaban haciendo y la gente estaba haciendo, no era demoníaca? No era de un espíritu inmundo murmurando. Porque ellas estaban murmurando porque estaban reclamando una necesidad que los apóstoles podían proveer. Estaban proclamando una necesidad que los apóstoles podían proveer. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Léalo en su Biblia. No es justo que descuidemos la palabra de Dios y la oración para atender a las mesas. No eran especiales, no eran exquisitos. Se movieron en justicia. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice, qué lástima que los tengo aburridos. Es tan rico lo que estoy predicando. Y esto que estoy predicando lo vas a ver reflejado en tu vida si estás escuchando esto. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que ellos llamaron a los discípulos de ellos, y le dijeron, elijan entre ustedes personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. No lo eligieron los apóstoles, lo eligieron los discípulos. Y cuando vino esa gente que le presentaron, dentro de ellos estaba Esteban, el primer mártir de la iglesia, ellos dieron el visto bueno. ¿Los apóstoles, por ser apóstoles, no podían servir las mesas? No, los apóstoles sirvieron mesas. Pero cuando servir las mesas significaba no descuidar a Dios y su palabra. ¿Está mal que trabajes? No. Pero tu trabajo es injusto para Dios cuando tu mala administración te lleva a dejar a Dios a un lado o en segundo lugar porque crees que tu trabajo es tu provisión. Eso es lo que la iglesia no sabe tratar. La iglesia no sabe tratar eso. ¿Qué quiere que haga, pastor? ¿Que vaya todos los días a la iglesia? Si yo tengo que trabajar. No hay ningún problema. Preguntale a Dios que es justo. Porque tal vez Dios te quiere todos los días trabajando, pero con un corazón diferente. Por favor, póngase de pie un momento. Siento algo que va a ocurrir aquí, pero el ponerse de pie.